tenemos profecías y figuras. Porque, por ejemplo, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso y Dios decreta, entre todas las cosas que decreta, recordemos que aquí, vaya, gracias. Entre todas las cosas que decreta, le dice a Eva que habrá una pugna constante entre la mujer y la serpiente antigua, que viene a ser el maligno. Pero le dice que de su linaje le pisará la cabeza. Eso se interpreta tanto como que es nuestra Madre María Virgen por siempre, y a la vez también se interpreta de que de ella vendrá quien terminará en definitiva lanzando a este ángel rebelde al abismo eterno, como, o a la laguna de fuego, como se menciona en el Apocalipsis. O sea, hay muchas formas en que se describe el infierno. De hecho, uno podría preguntarse, sí, pero ¿cómo hay personas que dudan, incluso dentro de los mismos católicos modernos, que dudan del infierno? O sea, como, pero si está, está marcado, pero por todas partes. La Santa Biblia y la Santa Tradición nos hablan de ello de múltiples formas. E incluso en el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza también. Ahora que cambien los nombres, eso es asunto, pero de que se habla por ejemplo, que en la Antigua Alianza decían la Gehenna, decían distintas formas. O sea, ¿cómo pueden poner en duda eso? O sea, eso no, no se pueden hacer llamar católicos o ni siquiera cristianos si ponen en duda ese tipo de cosas. O sea, o la misma existencia del maligno. O sea, sí, ahí no existe, ¿sabes? Eso es algo obvio, fundamental, parte del fundamento. Bueno, el tema es que, como les decía, nuestro Señor Jesucristo está marcado en profecías y figuras desde el principio. Todo eso lo vimos en la clase 2, en la clase segunda. Hay una cosa que nosotros tenemos que tener clara en esta clase, voy a aprovechar de mencionárselas ahora, que nosotros estamos viendo fundamentos teológicos del catecismo, es decir, la esencia del catecismo. ¿En qué se sustenta? ¿Cuáles son las bases? ¿De dónde se alimenta el catecismo? Porque por eso les mandé también distintos catecismos de nuestra Santa Iglesia, todos oficiales, porque eso lo pueden leer en cualquier parte, en cualquier catecismo. Lo que no se puede leer en cualquier catecismo es lo que estamos viendo aquí, que es lo que nosotros culturalmente hemos ido perdiendo, lamentablemente, por la descristianización de la civilización occidental. Es decir, el mundo en el que vivimos es cada vez, hasta el momento, entró en un proceso, por lo menos los últimos 200 años, más marcadamente desde el siglo XX,
en un proceso acelerado de descristianización, el cual fue acelerado por los medios de comunicación, que han hecho que en un par de generaciones se haya, hasta la iglesia misma, el magisterio mismo, se haya zarandeado tanto que las personas hoy en día estén en un nivel de confusión inédito. Eso hace que muchas personas eh, interpreten esto como los tiempos postreros, como los tiempos finales. Eh, Personalmente creo que no es necesario llegar a ese nivel de afirmaciones. Una, porque eso lo decreta Dios mismo. Si bien nosotros podemos leer señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, hay señales que marcan, sí, hay señales que marcan, pero nosotros, al igual que lo han hecho los católicos siempre, tenemos que vivir en vigilia constante. Y parte de el sostener el estado de gracia consiste en eso, como la parábola de las vírgenes necias, que siempre hay que tener aceite para las lucernas. Esas lamparitas que usaban ellas se llaman lucernas. Se escribe así, lucerna. Y funcionaban con aceite. Entonces, las vírgenes necias son las que no tienen aceite y después y por tener que tratar de conseguirse a última hora, se pierden la llegada del Señor. Bueno, nosotros los católicos, como muy bien sabían, sobre todo los primeros, los mártires y, y los santos, las santas, los doctores de la iglesia, hay que estar siempre con nuestras lucernas, con nuestras lámparas encendidas, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. Entonces, parte de lo que nosotros estamos aprendiendo es eso, es que nosotros, para vivir católicamente, hay ciertas cosas que tenemos que conocer, porque esas cosas que tenemos que conocer y que nosotros, Dios mediante, estamos reforzando aquí, son las que el mundo ha ido intentando borrar y que nosotros tenemos que repasar e insistir para que se pueda volver a generar la conexión y la ligazón que nos une como cuerpo místico, como Iglesia de Cristo, Iglesia Católica Apostólica Romana, de 2000 años. Porque las personas podían, hace por ejemplo un siglo o 2 siglos atrás, y no es tanto tampoco, podían ser analfabetas, por ejemplo, podrían haber no sabido escribir ni leer, pero en cuanto a saber qué es lo más valioso, no tenían, sabían mucho más que nosotros. Sabían que el domingo es el día del Señor, sabían que el domingo había que ir a Santa Misa, sabían que había que bautizarse, sabían que había que confirmarse, que había que hacer la primera comunión, sabían que todo aquel que fallece necesita una santa sepultura. Ese tipo de cosas lo sabían.
y ni siquiera no era necesario ni siquiera pensarlo, ni debatirlo, ni poner, ni discutirlo, así como lo hacen ahora. Ay, ¿qué hacemos con tal persona de la familia que falleció? No, es que dijo esto, no, es que dijo esto otro, no, es que él quería esto, no, es que otro. Eso no se discute. Las cosas de Dios, esas cosas no se discuten. Si nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, esas cosas ya están listas. Es llegar y hacerlo. Por favor, con todo el respeto para cualquier persona que fallece, denle, por favor, santa sepultura. Y si tiene un momento de agonía, llamen a un sacerdote que le dé la unción, que lo confiese y, si es posible, que le dé la comunión para que se vaya liviano, para que se vaya bien, para que pueda ser bien recibido por nuestro Señor. Todas esas cosas que las generaciones anteriores sabían muy bien, hoy en día las personas dicen, es que acá hay que conversar. ¿Qué hay que conversar? Nada, si eso se hace, si eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo van a estar? Es como decir, eh, de alimentar a los hijos, es como, no sé, no se van a poner a conversar, a debatir acerca de si hay que alimentar o no a sus hijos. Por supuesto que tienen que alimentarlos, porque eso es ley natural. Y la ley natural es como Dios manda. Así está hecho todo. La creación funciona así. Lo que pasa es que a nosotros como nos metieron tantas cosas, como por ejemplo que vivimos en un universo infinito donde la Tierra es un lugar insignificante y todo ese tipo de cosas, boberías. Lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, etcétera, son hermosos porque son parte de la creación. Ahora, qué tamaño tendrá todo eso y qué distancia tendrá? Ni siquiera los científicos pueden calcularlo, porque son cosas tan que sobrepasan lo humano, y podríamos llegar a decir incluso hasta que pierdan el tiempo haciendo eso. Porque típicos programas que dan por ejemplo, History Channel, Discovery Channel y cosas así, es que el sol se extinguirá y el planeta será consumido por el sol. ¿Cuándo? 2000 millones de años. ¿Pero de qué están hablando? Preocúpense en salvar su alma. ¿Qué están sacando esos cálculos si ni siquiera saben si le van a dar bien con el cálculo, ¿no? Además, no saben ni siquiera si Dios se le ocurre, con todo respeto, Señor, en un minuto más o en 2 días o 3 días, que llegue el final. ¿Qué voy con esto? Con que la visión que necesita un católico es mucho más firme y mucho más ubicada. Yo no sé si en otros países hermanos hispanos lo dirán así, pero acá en Chile se ocupa el decir ubicado o desubicado, como una persona que acierta o no acierta o dice disparates o no. Acá se ocupa así. Bueno, hay que ser ubicado, tener, que es tener bien
puesto los pies en la tierra, pero el alma apuntando hacia el cielo. Y por eso el corazón hay que levantarlo. Y eso se aprende. Hay cosas que nos vienen por instinto, podríamos decir. Naturalmente, es algo muy especial que nos ocurre, que es como decirlo de una forma que incluso puede parecer simpática, que decir que somos naturalmente sobrenaturales, por el hecho de lo que dijimos en la primera clase, que tenemos alma intelectiva. Y el hecho de tener alma intelectiva, como dijimos, nos da imagen y semejanza y nos permite hacer reflexión. Y nos hace estar buscando al Padre constantemente. Y eso le ocurre a todo ser humano, desde siempre, en cualquier latitud, en cualquier lugar de la creación, del mundo, les ocurre lo mismo. La diferencia está, como dijimos también, en la revelación. Y la revelación no ha ocurrido en todos los lugares, sino que ha ocurrido, Dios eligió a un pueblo para revelarse. ¿Por qué eligió ese pueblo y no otros? Porque está muy de moda también desde hace algunos años eso de andar diciendo que hay restos de verdad o algunos fragmentos de verdad en otras culturas, en otros cultos, en otras sectas, en otros, de nuevo, tiempo perdido. Porque el ser humano tiende hacia Dios, siempre. Entonces siempre va a dejar como trazado un camino que busca avanzar espiritualmente. Pero ¿a dónde llevan esos caminos? Entonces, si uno ve, por ejemplo, en Oriente, los chinos, por ejemplo, decir, oh, qué personas como Confucio, por ejemplo, que era un gran pensador chino. ¿Sí? Oh, qué lindo sus pensamientos, y hay personas que se enrollan con eso, pero ¿a dónde llevan? ¿A dónde llevan ese tipo de reflexiones de un personaje como Confucio? ¿Llevan al Padre? ¿Llevan a la salvación del alma? Por ejemplo, el budismo, el hinduismo. Hay reflexiones que han dejado pensamientos que pueden sonar muy bien y que si alguien lo lee puede decir, sí, ahí hay un saber, hay un conocimiento, sí. Ya, pero continúe por ese camino, a ver a dónde va. ¿El Padre lleva a la salvación? Otro, por ejemplo, desde que se puso de moda el indigenismo, porque el indigenismo era una cosa ya, en un momento fue algo que, de hecho, ese ismo, que termina en ismo, denota que es una ideología, que los descendientes más directos de nativos de Hispanoamérica hayan intentado hacer grupos de rearmar festivales, no sé, cultos y sectas y cosas así,
O por ejemplo, los mayas, el calendario maya, y que hay personas que también se empiezan a fascinar por ese tipo de cosas. El cálculo que tenían, astronómico, etcétera. Ya, sí, es cierto, ahí hay un cálculo que lo puede sacar aplausos, puede decir, oye, fantástico lo que lograron descubrir, pero ¿a precio de qué? ¿Qué hacían en esas pirámides? Uf, terrible. ¿Y a dónde lleva es todo eso? No lleva al Padre, no lleva al cielo, no lleva a la gloria, no lleva a la santidad. La revelación solo sigue una línea muy humilde que va desde, digamos, incluso desde Abel, desde Abraham, Melquisedec, Isaac, Jacob, Israel, las 12 tribus, de donde nace el rey David, el rey Salomón, de donde nace, de ese linaje, nace nuestro Señor Jesucristo. Ahí está trazada la línea, porque hay algo muy característico, que es que era en cierta manera necesario que se diera lo que se llama plan salvífico. Es decir, de qué manera arreglar el daño provocado por el hombre, por el ser humano. Porque si Dios creó con el verbo, porque las tres personas están desde el principio. Eso es una cosa que también hay que tenerlas claras, que no es que como que está el Padre y después nace el Hijo y después el Espíritu Santo y como que fueran temporalmente uno primero, otro después, otro después, por eso se llaman primera, segunda y tercera persona. Mm. Por eso se dice misterio trinitario, porque es un misterio para la mente humana comprender cómo pueden darse los tres en uno. Por eso dejamos mencionado también de que hay dos misterios fundamentales, que es el misterio trinitario y el misterio de la encarnación. Entonces tenemos que Dios se revela para empezar a poner en marcha su plan salvífico. Y en ese plan salvífico interactúa con el mundo y empiezan a verse facetas de Dios, por decirlo de una manera. Se empieza a notar cómo actúa. Y en cómo actúa, nosotros podemos empezar a conocerle de una manera muy humilde, así como es muy poquito lo que nosotros alcanzamos a ver,
pero es cierto. Y eso no nos cabe duda. Que Dios podemos conocerlo, pero solo un poquito. No es algo que sea ajeno, tan ajeno que que no sepamos nada de él. Podemos conocerlo, pero un poquito. Y también podemos ir enlazando esas esos pequeños fragmentos de la gran verdad que Él es para poder ir componiendo una línea de un relato coherente que en el fondo es tan rico que ha permitido el desarrollo de la humanidad. ¿Cómo es eso? Y por lo que sabemos de Dios, gracias a la santa tradición y a la santa Biblia, se ha podido desarrollar la humanidad. Nosotros somos seres civilizados gracias a que han habido personas que se han dedicado sus vidas al estudio de Dios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que, como mencionábamos una vez también, la dignidad humana está sostenida desde la superación, la consumación de la ley mosaica. Porque nosotros, cuando revisamos la ley mosaica, porque una de las cosas fundamentales también que tenemos que saber, a propósito de eso de la ley mosaica, es que cuando nosotros tenemos la Santa Biblia como un libro abierto, la Santa Biblia se nos presenta lo primero que uno nota con la Santa Biblia es que está la antigua alianza y la nueva alianza. En este caso, la palabra, vamos a ponerlo como una nota aquí al lado, alianza es sinónimo de testamento. ¿Por qué? Ay, perdón, ahí faltó una. Eh, ¿Por qué? Porque la alianza es una especie de acuerdo, un compromiso, como cuando hay un matrimonio, cuando las personas se casan, por ejemplo, hacen una alianza y normalmente a veces firman un documento y todo eso. Por eso, por ejemplo, también, que habíamos mencionado en la clase pasada, el tantumergo, que es el canto que compuso Santo Tomás de Aquino en homenaje a
al pan celestial, a la sagrada hostia, al Santísimo, más específicamente al Santísimo, para ser cantado en las procesiones, en distintas eh, alabanzas a nuestro Señor Sacramento. En una de las estrofas, en uno de los versos, dice documentum. Ese es el tercer sinónimo. Documento. Dice, et antiquum documentum. ¿Por qué dice documento? Porque es testamento, alianza. La antigua alianza es el Antiguo Testamento. Entonces nosotros a veces lo dejo esto mencionado porque para quienes quieran profundizar en el estudio teológico o bíblico, a veces se van a encontrar con ese tipo de referencia, que es como que diga testamento, documento o alianza, se refiere a lo mismo, habitualmente. A veces se puede dar un uso más específico, pero en general se refiere al pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Y el antiguo pacto está sobre todo soportado en, como mencionamos también en otras ocasiones, en la ley mosaica. Y la nueva alianza está soportada en la gracia. Lo que enlaza todo en el Antiguo Testamento, lo que la lógica que tiene implícita funciona en base a la ley mosaica, que sintetiza el cómo pensaba y cómo actuaba el pueblo elegido al cual se reveló Dios. Entonces, la nueva alianza, lo que la caracteriza es la gracia. En ambos casos hay una lectura esponsal. ¿Qué significa esponsal? Como recién dijimos, como cuando hay un matrimonio. Entonces, en la antigua alianza, Dios es Dios y el pueblo elegido. Y en la nueva alianza, alguien de los presentes puede responder cuál es la relación esponsal o matrimonial que se da en la nueva alianza. ¿Alguien lo recuerda? Si en la antigua alianza hay una relación esponsal entre Dios y el pueblo, que hace que, por ejemplo, los profetas estén constantemente, cuando el pueblo empezó a corromperse, a decirle, Shema Israel, escucha Israel, para tu fornicación, sé fiel, vuelve a ser fiel. Entonces, ¿cómo los profetas, por qué los profetas le pedían, por qué los profetas le pedían a Jerusalén y al pueblo ser fiel? Y les decía que habían caído en la fornicación con ídolos, porque estaban en una relación esponsal, Dios con el pueblo elegido. En la nueva alianza, que es la nuestra, en la cual vivimos nosotros hasta el día de hoy, hasta el día postrero, la relación esponsal es entre Cristo y la Santa Iglesia. Su Santa Iglesia, ahí está
la relación. Dios se presenta como Cristo y la relación esponsal, su iglesia. Tiene que serle fiel. Entonces, la manera en que la Santa Iglesia tiene que serle fiel es respetando la palabra, respetando el verbo encarnado, todo lo que enseñó, dijo, mostró. Por eso Cristo dice, el que me ama es el que cuida mi palabra. Tiene que haber una transmisión. Para que haya ese cuidado, tiene que haber una transmisión de la palabra que no tiene que ser adulterada y que tiene que estar constantemente transmitiéndose. De lo cual se genera un impresionante testimonio, diríamos, una, una prueba colosal de la existencia de Dios, incluso para los que son más duros en, de corazón, porque es el Paráclito el que ha ido dando fuerza y manteniendo ardiendo los corazones en la fe. Porque si fuera por los seres humanos solos, muy fácil que hubiesen perdido la fe. Así vemos que cuando Cristo fue tomado y fue llevado a su pasión, sus mismos apóstoles se empezaron a dispersar. Y Cristo en su resurrección, cuando entra en cuerpo glorioso, en cuerpo glorioso, le empieza a reanimar. Y ahí les da la noticia de que van a recibir en Pentecostés, que se queden en Jerusalén, que va a venir el Espíritu Santo y el Paráclito les va a estar ayudando a comprender todo lo que no habían comprendido y hacer encajar el puzzle, y así lo ha estado haciendo por 2000 años. Lo que pasa es que cuando el magisterio, no la Santa Iglesia, porque la Santa Iglesia es santa, el magisterio se desvía, es el Paráclito, es el Espíritu Santo el que tiene que, y el que la corrige al magisterio. Y eso lo hemos visto ocurrir en múltiples ocasiones en la historia. Ahora, el tipo de ¿cómo podríamos decirlo? De salirse de la línea, por decirlo así, o desviación actual, parece más grave que los anteriormente ocurridos, por la velocidad y la magnitud. Nunca se habían perdido tantos católicos, la Iglesia nunca había perdido tantas vocaciones, tantos fieles como hoy en día, dentro de lo cual influyen muchos factores. Uno, como dijimos, los medios de comunicación, ¿para qué decir? La desacralización en el ejercicio litúrgico de la Santa Misa, los abusos litúrgicos que se llaman dentro teológicamente abuso litúrgico, cuando la misa no se hace con el nivel de sacralidad, de santidad que exige.
porque en la Santa Misa Cristo está presente y los católicos hoy en día actúan como si no estuviese presente, o lo dicen como de palabra, pero no actúan como si estuviese nuestro Señor ahí. Entonces, eso demuestra un síntoma que ahí hay un desajuste. Y lo que se pierde ahí es fidelidad esponsal. Es decir, que falta fe. Fidelidad y fe son palabras que van juntas. Y lo que los une podríamos decir que es confianza. Confío en que está mi Señor ahí. Y a eso me refería hace unos minutos atrás cuando decía que una persona jamás hubiese puesto en duda eso. Hoy en día lo hace. Es muy triste que el mundo se haya metido de una manera tan sucia de, dentro de la liturgia, dentro de la Santa Misa, de una manera que al nivel de que los mismos católicos ya estén desorientados. Porque no es una cosa ya que fueran los paganos o los protestantes, sino que dentro de la misma iglesia. Que hayan personas que se dicen católicos y no se comportan de una manera en que se demuestre su fe. Y esas personas suelen ocultarse dentro de una cosa como un sentimentalismo, como algo como que se meten para adentro y dicen, no, es que es algo que yo siento y que yo solo lo siento y no tengo por qué expresarlo porque lo exterior no importa y... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo nos comportamos frente al Señor? ¿Qué es una santa misa? Por eso eh, es importante revisar el, el Catecismo de la Santa Misa, que fue uno de los primeros documentos que fueron enviados como lectura básica del curso, para tener claro qué es una Santa Misa. Entonces les recomiendo ahí, lo vamos a dejar en puntos suspensivos para que lo estudien y reflexionen acerca de eso. Porque hay una relación esponsal entre Cristo y su iglesia, que el punto más culminante de su relación nosotros lo vemos cada domingo en la Santa Misa, porque en este mundo no hay nada más santo que la Santa Misa. Por eso se llama Santa Misa. Es sagrada. El templo es sagrado. El altar es sagrado. Y hay que comportarse coherentemente con eso. Eso es el tema de reflexión. Si leen el texto ese del Catecismo de la Santa Misa, lo explica muy bien. Volviendo. La antigua alianza está basada en la ley mosaica, que nosotros heredamos en el modo de los 10 mandamientos, pero ya consumados por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, dado que ningún ser humano logró
cumplir completamente la ley mosaica, lo cual generó en una decadencia y en una corrupción del pueblo del que había sido el pueblo elegido, que terminó, como vimos la vez anterior, gobernado por Herodes, que se la llevaba ahí con los romanos, dándose placeres, y el pueblo estaba confuso, descarriado, no quisieron oír a los profetas, mataban a los profetas, llevaban siglos matando profetas, porque los profetas les recordaban la alianza. Les decían le decían a Jerusalén, detente, retoma tu fidelidad. Entonces llega a un nivel de decadencia en que nuestro Señor Jesucristo es el único que cumple todo. Entonces pasa que dentro de esa decadencia hay una situación muy, muy interesante. Recuerden estar apuntando, por favor. Que es que hay dentro del plan salvífico, el pueblo empieza a desesperarse. ¿Aló? Suena un micrófono. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y si hay algo que nosotros no podemos caer, es en la desesperación. Porque la desesperación implica la falta de esperanza. Desesperanza. Aquel que tiene fe, que es fiel a Dios, no se desespera. Porque desesperarse es falta de esperanza y es no, es, por decirlo de una forma, incluso uno puede confesarse de eso, porque es falta de amor y temor a Dios. Y se puede dar de dos formas. Una, como soberbia y creer que uno es el dueño de la película y uno va a resolver todo, y que las cosas se hacen porque uno las hizo y todas las cosas funcionan porque uno es el que manda. Claro, uno participa, obviamente, uno tiene que hacer las cosas, pero el que define, en definitiva, es Dios, y a Él le damos gracias. Por ejemplo, por nuestros hijos. Cuando decimos y cuando escuchamos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué pasa con los hijos? ¿Tengo que amar a Dios más que a mis hijos? Tengo que darle gracias a Dios que tengo sus hijos, porque gracias a esos hijos puedo ver una chispita de luz del amor de Dios.
porque Él me los dio. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la desesperación que había en lo que había sido el pueblo elegido, que trataba con uñas y dientes de mantener y seguir siendo el pueblo elegido. Por eso los fariseos seguían a las personas que trataran de actuar correctamente según la ley, que bla, 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 bla. Eran como policías de la ley. El pueblo estaba confundido, se había mezclado primero con babilónicos, con los persas, después con el imperio de los griegos, de Alejandro Magno, después con los romanos, estaban, y otros, una gran cantidad del pueblo hebreo se había ido en la diáspora, como dijimos. En ese, en ese escenario, en ese momento, hay unas personas en especial que podríamos decir que nunca necesitaron ser convertidos, que Cristo las convenciera, que se convirtieran. Entonces, si recordamos lo que pasa, por ejemplo, con lo que pasa, por ejemplo, con Zacarías, cuando Zacarías está en que era sacerdote, se le aparece el ángel al lado derecho del altar y le dice que él con su mujer sus plegarias han sido oídas por Dios y que su mujer va a tener un hijo. Y que ese hijo va a ser muy especial y le da una serie de características de, de ese hijo. A ver, vamos a intentar buscar aquí. Recuerden que estamos usando la Sagrada Biblia Strobinger, porque es hermosísimo cómo empieza digamos, a torcer el tiempo. Se empieza a torcer el tiempo. ¿Cómo es eso de torcer el tiempo? Que Dios empieza a poner en acción el plan salvífico. Como decíamos la vez anterior, las profecías empiezan a converger. Por lo tanto, se empieza a generar un punto muy potente donde empiezan a ocurrir cosas. Cuando parecía que ya nada ocurría, después de más de 400 años de silencio, empiezan a ocurrir cosas nuevamente. Y ese pueblo que estaba desesperado empieza nuevamente a través, ya no como pueblo elegido, sino de ciertas personas específicas, a oír a Dios. Y en este caso, Zacarías es contactado por un ángel. ¿Y qué dice el ángel? Seguimos la lectura en Lucas 1. San Lucas 1, estamos leyendo desde la Sagrada Biblia Strobinger, o si tienen otra, si quieren, pueden usar otra, como les decía, la que, bueno, dice, hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer
que descendía de Aarón se llamaba Isabel. Ambos eran justos delante de Dios, siguiendo todos los mandamientos y justificaciones del Señor de manera irreprensible. Es decir, eran intachables. Mas no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un día que estaba de servicio delante de Dios, en el turno de su clase, es decir, el Zacarías como sacerdote estaba en el templo, fue designado según la usanza sacerdotal para entrar en el santuario del Señor y ofrecer incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba en oración afuera. Era la hora del incienso. Apareciósele entonces un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar de los perfumes. Al verle, Zacarías se turbó y le invadió el temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Te traerá gozo y alegría, y muchos se regocijarán con su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni bebida embriagante, y será colmado del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Eso es muy importante. Ya desde el seno de su madre va a recibir el Espíritu Santo. Supongo que ya deben estar recordando a qué se refiere ese momento. Y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Caminará delante, esto es importante, caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la sabiduría de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer ha pasado los días. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que asisto a la vista de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte esta feliz nueva, o esta buena nueva, como traducen el. He aquí que queda, he aquí que quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardase en el santuario. Cuando salió, por fin, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Les hacía señas con la cabeza y permaneció sin decir palabra. Cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, se volvió a casa. Después de aquel tiempo, Isabel, su mujer, concibió y se mantuvo escondida durante 5 meses, diciendo: he ahí lo que el Señor ha hecho por mí, en los días en que me ha mirado para quitar mi oprobio entre los hombres. Entonces, Dios empieza a manifestarse. Aquí ya tenemos a Zacarías y tenemos a Isabel. Entonces, el plan salvífico entra en acción. Tenemos a Zacarías, tenemos a Isabel, y luego, continuando la lectura, a la altura, siguiendo en Lucas 1, a la altura del 26, tenemos: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una mujer prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos un tercer nombre. Qué lindo nombre. María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar aquel saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. Gracia, llena de gracia. Has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Eso es importantísimo, porque si le dice que su reino no tendrá fin, no está hablando de un ser humano ni un profeta humano cualquiera, porque los reinados de los seres humanos tienen fin. Pero un reinado sin fin no es de un ser humano. Sí. A eso me refiero, con que hay cosas que nosotros podemos saber de Dios, así, de a poquitito, por gotita, de a poquito. Entonces, en eso que le dice el ángel, ya notamos la divinidad de Jesucristo. El que va a venir, su reinado no tendrá fin. Eso implica que, además implica que es universal. Y como sabemos, la palabra católico significa universal. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y está en su sexto mes, la que era estéril, porque no hay, perdón, permiso. Y tu pariente Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo y está en su sexto mes, la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María le dijo: He aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra, su palabra. Y el ángel la dejó. Entonces, así empiezan a aparecer, tum, 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 empiezan a aparecer estas personas especiales que se diferencian de las otras que habían caído en la desesperación. ¿Por qué se diferencian? ¿Y por qué Dios contactó a estas personas y no a otras? ¿Por qué a Zacarías? ¿Por qué a Isabel? ¿Por qué a María? Luego continúa en el 39. En aquellos días María se levantó y fue apresuradamente, cum festinación, dice San Jerónimo. En aquellos días María se levantó y fue apresuradamente a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió cuando
Isabel oyó el saludo de María, que el niño dio saltos en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Lo mismo que le había dicho el ángel a Zacarías. Y exclamó en alta voz, y dijo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde me viene que la madre de mi Señor venga a mí? Pues desde el mismo instante en que tu saludo sonó en mis oídos, el hijo saltó de gozo en mi seno. Es muy interesante cuando uno ve, los textos del Evangelio en el griego koiné, cuando fueron redactados, antes de ser Biblia, porque la Biblia se le llaman a los textos cuando ya la Santa Iglesia, por inspiración del Paráclito, crea la Santa Vulgata con todos los textos juntos, pero antes de eso se llaman cartas y epístolas, no es una Biblia. Entonces, ahí hay una cosa que es bueno saberla, que es que los textos son cartas, son epístolas, pero Biblia se llaman solo desde que hay Biblia, que es cuando ya está unida los textos de la antigua alianza con los de la nueva alianza y están ordenados los evangelios, las epístolas, está todo ordenado, y ese trabajo lo hizo por inspiración del Espíritu Santo el Papa Dámaso I con San Jerónimo, que se fue a trabajar a Belén. En Belén, para poder entrar en contacto, San Jerónimo, que era una persona impresionantemente sabia en términos de que manejaba una enorme cantidad de idiomas, sabía de muchas cosas, y tuvo la también muy atinada decisión de, por inspiración, obviamente, de ser del Espíritu Santo, que se fue a Belén a trabajar. Y ahí pudo oír bien cómo se hablaba y conocer las palabras tal cual iban en uso, porque como habían recibido los evangelios y las epístolas así sueltas, él quería saber bien, hacer bien el proceso de unificación de todos los textos. Es un momento muy, muy, muy decisivo para nosotros los católicos, el momento en que San Jerónimo, por inspiración del Espíritu Santo, logra hacer esa compilación que nosotros llamamos Santa Biblia, Vulgata. Entonces, bueno, lo que iba. Cuando dice que el hijo saltó de gozo en mi seno. Cuando dice saltó de gozo, en el griego koiné, en el que estaba escrito, la palabra saltó de gozo se podía también traducir como bailó o danzó el niño en el vientre. Es muy lindo eso, es muy, muy bonito. Luego continúa. El hijo saltó de gozo en mi seno, y dichosa la que creyó, porque tendrá refiriéndose a María, y dichosa la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que se le dijo de parte del Señor. Y María dijo, glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Le llamarán la llena de gracia, porque en mí obró grandezas
el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia. Para los que le temen, va de generación en generación. Desplegó el poder de su brazo. Nuevamente nos hemos encontrado varias veces con esa expresión, el poder de su brazo. Dispersó a los que se engrieron en los pensamientos de su corazón, bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos, acogió a Israel su siervo, recordando la misericordia, conforme lo dijera a nuestros padres en favor de Abraham y su posteridad para siempre, y quedóse María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Y a Isabel le llegó luego a Isabel le llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Al oír los vecinos y los parientes la gran misericordia que con ella había usado el Señor, se regocijaron con ella y al octavo día vieron. Entonces Zacarías, que estaba mudo, cuando va a nacer el niño, como sabemos, le preguntan el nombre. Y él dice, pide una tablilla y puso Juan es su nombre. Y todos se quedaron admirados, y al punto le fue abierta la boca y la lengua, y se puso a hablar y bendecir a Dios. Y sobrecogió el temor a todos los vecinos, y en toda la montaña de Judea se hablaba de todas estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo entra en Zacarías y dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al suscitarnos un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, un Salvador para librarnos de nuestros enemigos, de las manos de todos los que nos aborrecen, usando de misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza, según el juramento hecho a Abraham nuestro padre, de concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor. Y lo que es importante aquí es, por ejemplo, desde el 76, y tú, pequeñuelo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, en la remisión de sus pecados, gracias a las entrañas misericordiosas de nuestro Señor, de nuestro Dios, por las que nos visitará desde lo alto, desde el oriente, para iluminar a los que en tinieblas y en sombras de muerte yacen, y dirigir nuestros pies por el camino de la paz. Entonces aparece Juan Bautista. A esto nosotros podemos sumar Simeón, la profetisa Ana, y por supuesto San José, por ejemplo. San José tuvo que recibirlo en sueños. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este grupo de personas? Este grupo de personas, Zacarías, Isabel, nuestra Madre María Virgen por siempre, San Juan Bautista, Simeón, la profetisa Ana, San José,
Ellos son justamente los que enganchan, por decirlo así, los que amarran y hacen el cambio desde la antigua alianza a la nueva alianza. ¿Por qué? Porque la revelación y el plan salvífico los tomó y ellos tenían una característica especial a diferencia de los demás, que los demás habían caído en la desesperación. Vamos a poner esto acá. Permiso. Revelación y plan salvífico. Ellos, a diferencia de los que cayeron en la desesperación, ellos tienen esperanza en Dios, nunca han perdido la esperanza, son fuertes en la esperanza, son humildes y son valientes. Ellos no dudan, no titubean frente a los designios de Dios, ellos están ahí, ahí, ahí. Como decíamos en un comienzo, con las lámparas encendidas, siempre. Por ejemplo, el profeta Simeón estaba todos los días en el templo. Llegó a hacerse viejito, llegó a la ancianidad y seguía yendo a ver al Mesías, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Lo mismo la profetisa Ana. Ellos son un grupo especial que, en cierta manera, permiten que Dios actúe. Por eso, muchas veces, cuando nosotros con algunos hermanos o otras personas hablamos de los problemas actuales del magisterio de la iglesia, muchas veces me toca tener que darle a ese punto, de que hay que insistir, hay que reforzar, hay que ejercitarse y generar las condiciones para que el Espíritu Santo pueda aterrizar, por decirlo así, y para eso se necesita esto: esperanza en Dios, ser humilde, ser valiente, ser constante, desarrollar los hábitos que levantan las virtudes, fe, esperanza, caridad. Y eso se desarrolla solo por hábitos, 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 hábitos. Y cuando el Espíritu Santo encuentra a las personas adecuadas, actúa con ellas. Porque a esas personas le pertenecen a Dios. Se han estado ahí todo el tiempo. No, no, es como se diría comúnmente, puedo contar con ellos, porque están ahí, disponibles, siempre, siempre están disponibles. ¿Y qué significa estar disponible para Dios? Orar, por ejemplo, rezar todos los días,
por lo menos en la mañana o en la noche o un santo rosario, siempre estar en contacto con Dios. Dios, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Lo que necesites, aquí estoy. Gracias, Señor. Todo lo que me da, gracias, Señor. Todo lo que me da, gracias, Señor. Entonces nos volvemos amigos de Dios. Y eso hace que el Espíritu Santo pueda contar con nosotros. Esa lógica del Espíritu es la que nosotros necesitamos reforzar y es la que la sociedad de la que vivimos ha perdido por atracción del mundo, a las cosas mundanas, a lo inmediatista, a los placeres más básicos, más incluso animalescos, se puede decir. En cambio, si nuestro foco está puesto en Dios, lo que nos preocupa pasa por encima de las cosas y no nos desesperamos, no nos ponemos bravos por cualquier cosa, porque sabemos que hay cosas superiores, sabemos que hay algo que sobrepasa por lejos las cosas de este mundo, que no hay problema tan grande en este mundo, que Dios es más grande que todo esto. Por supuesto que tenemos que resolver nuestros problemas cotidianos, pero los hacemos con paz, con tranquilidad, con comprensión, con humildad, con valentía. Somos humildes y valientes, somos astutos y mansos. Entonces, esto es lo que prepara, como decíamos, bueno, estamos todavía dentro de la época de Epifanía, el ciclo de Navidad de Epifanía, preparando que fue como preparamos el pesebre en Adviento para recibir. Esto es como preparar el pesebre. ¿Para qué? Para que podamos recibir al bebé, el niño Dios, y todos lo podemos recibir, porque todos somos un pesebre. Y entre más podamos conectar con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, mejor aún. Pero en primer lugar, tenemos que prepararnos nosotros. Es un trabajo de todos los días. Despertamos, nos levantamos, hacemos la señal de la cruz, le damos gracias al Señor por un nuevo día y nos vamos acostumbrando, si es posible, a hacer un rezo, o por lo menos nos lavamos la cara, no sé, cada uno tendrá sus hábitos ahí, sus costumbres, pero entramos ya a mirar el mundo de una manera distinta, a espiritualizarlo, porque todo lo que nos rodea es la creación de Dios. No es un universo ni un mundo banal. No es cualquier cosa. Los seres humanos crean un mundo mundano por sus rencillas, sus cosas ahí, sus peleas y sus telenovelas que viven y todas esas cosas que hacen y cómo los medios de comunicación intentan meternos en el mundo, en el mundo, en el mundo, en lo mundano, y ver las cosas de una óptica, con una óptica mundana.
La óptica que necesitamos es espiritual, verlo a la luz de Dios. ¿Y qué significa verlo a la luz de Dios? En presencia de Dios. Mantenernos en su presencia. ¿Qué significa eso? Que Dios nos está mirando siempre. Porque de hecho así es. Pero las personas normalmente actúan como si Dios no existiera. Bueno, estas personas no lo hacían así y ellas sí actuaban y hacían sus cosas a la vista de Dios, en su presencia. Todo lo que hacían, lo hacían a sabiendas de que Dios los estaba mirando. Hacían sus cosas para Él, por Él y en Él. Aunque fuera lo más humilde, aunque fuera beber un vaso de agua o lavar un plato o esa humildad y esa valentía es la que nosotros necesitamos cultivar. Y nosotros, la, cuando empezamos a cultivar una vida espiritual, ahí el catecismo empieza a tomar sentido y lo empezamos a disfrutar porque, porque tiene que ver con nuestra vida. Porque nosotros si empezamos a vivir espiritualmente, empezamos a leer el catecismo y es como, oh, aquí está justo lo que necesito. Oh, sí, esto es lo que... Ah, claro, por esto pasa esto. Ah, sí, sí. Y uno empieza a entender y quiere saber más y aprender, aprenderse los rezos, aprenderse el salve, aprenderse el Santo Rosario, bien hecho, y mejor si uno lo aprende en católico, como le llamo yo, que es aprender algunos rezos, por lo menos los más fundamentales, en latín, que es la lengua sagrada, porque, como hemos dicho en otras ocasiones, hay tres lenguas sagradas para nosotros los católicos, que son el latín, el hebreo y el griego. ¿Alguien recuerda por qué esas tres lenguas son sagradas? ¿Y por qué normalmente el latín siempre durante 2000 años ha sido el lenguaje litúrgico y en el que se escriben los documentos en el Vaticano, por ejemplo? ¿Por qué estas son las lenguas sagradas? Porque en esos tres lenguajes estaba escrita la tablilla en el crucifijo, arriba. Y decían Jesucristo, Rey de los judíos. Y normalmente resumen y ponen INRI, I-N-R-I. Y es Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aprendemos a orar en católico, en latín, toma una potencia que la conecta con la universalidad de la Santa Iglesia. Porque Dios, en su inmensa sabiduría, cuando se armó la Santa Biblia, por el Papa Damaso y San Jerónimo en inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué se eligió el latín? Porque el latín es una lengua que de las tres lenguas sagradas, la más firme, la más perdurable, la más clara, nítida. ¿Por qué?
se vuelve la lengua oficial de la Santa Iglesia, porque tiene que durar hasta el día postrero. Y escribir en latín y que los rezos y los documentos estén en latín es como si se estuvieran cincelados en el mármol, así como se ve el mármol en algunos templos, en algunas catedrales, que está escrito Agnus Dei qui tollis peccata mundi, por ejemplo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que toma el pecado del mundo. Entonces, eso es lo mismo. Es como que está escrito en el mármol. El latín tiene esa fuerza, que es como escrito en la piedra. Y eso lo hace perdurable. Porque si la Biblia hubiese sido escrita en cualquier lenguaje de la época, o se hubiese quedado en el griego koiné, ese dialecto que se usaba en ese tiempo, o la hubiesen escrito en arameo, no hubiese durado 1 o 2 generaciones. De ahí se hubiese olvidado, o se hubiese empezado a tergiversar. Pero el latín es tan firme, es tan nítido, es como muy claro y inconfundible. Las palabras no se pueden confundir. O sea, eso significa eso y eso, punto. Y va todo como muy claro, muy nítido. Y esa fuerza es la que ha permitido que la palabra de nuestro Señor haya traspasado 2000 años de ataques constantes, porque la Iglesia de Cristo ha sido atacada constantemente durante 2000 años y sigue en pie. Por eso les decía que el puro hecho de la existencia de la Santa Iglesia es una prueba impresionante de la existencia de Dios, porque si fuera por los puros hombres, se les iría, se les iría en corrupción, en cualquier cosa, todos los problemas que tienen los seres humanos. La Iglesia es un organismo vivo que tiene espíritu. Eso cuando hablan de la crisis de la Iglesia, yo le digo, no, si la Iglesia no tiene ninguna crisis. Si lo que tiene crisis es el magisterio, son los hombres. Pero la Santa Iglesia no. La Santa Iglesia está conectada directamente con el cielo. El fundó nuestro Señor Jesucristo. Al igual que la Santa Misa. Se hereda, no se inventa, no son cosas inventadas por los hombres. No es de cabecita de hombre como las sectas o los cultos paganos o protestantes o de donde sean. No, esto es revelado, es revelación de Dios. Dios se reveló y de ahí lo obtuvimos nosotros y de ahí lo seguimos obteniendo. Y por eso hemos tenido santas y santos y doctores de la iglesia que tienen contacto con Dios. ¿Por qué? Porque son puros, son humildes, son valientes, tienen esperanza en Dios y se dedican a eso y abren su corazón y no andan con cosas ocultas ni cosas humanas rebuscadas, no, son sencillos, son humildes, pero valientes, tal como nuestro Señor nos enseñó. Mi yugo es suave y ligero. Entonces, en síntesis, lo que vimos en la primera clase fue la preparación de dejar claro que tenemos un alma, que el alma busca a Dios, lo mismo que mencionamos, repasamos también al principio, y el alma siempre está buscando a Dios. Y hemos estado revisando una perfilación de quién es nuestro Señor Jesucristo y cómo venía ya desde el plan salvífico venía desde antes. Ahora llegamos al punto de
la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos. Es decir, todo está listo para que llegue nuestro Señor. Así que lo que vamos a hacer de aquí en adelante es empezar a relacionarnos con nuestro Señor. Porque todo lo que es un catecismo y la doctrina, la enseña, doctrina, hoy en día las personas tan, piensan tan mal y hasta la palabra doctrina les suena mal, como si fuera algo malo. Doctrina significa enseñanza, nada más que eso. Nosotros nos basamos, un catecismo se basa en, y la fe cristiana tiene 4 puntos fundamentales. Y esos 4 puntos fundamentales, como les decía, uno no puede entenderlos si no entiende las cosas que estamos viendo. Esos puntos son el credo, el Padre Nuestro, y los mandamientos, y sacramentos. Entonces, para poder enlazar todos esos 4 puntos, credo, Padre Nuestro, mandamiento y sacramento, Padre Nuestro también es, algunos ponen ahí oración, el rezo, las oraciones, pero el Padre Nuestro es como la estructura fundamental de todo rezo, de toda oración. Esos 4 puntos fundamentales la única forma que puedan enlazarse es comprendiendo lo que estamos explicando acá. Por eso estamos viendo fundamentos teológicos del catecismo, para que después ustedes puedan tomar un catecismo y, y poder moverse por él de una manera mucho más dinámica y mucho más fácil en términos de que saben de dónde viene y por qué está eso ahí y no solo tener que aprendérselo así como así, sino que saber bien de dónde viene cada cosa. Entonces, dado que vimos, se puede decir, hasta el anuncio, la anunciación a nuestra Madre María Virgen por siempre, hasta el nacimiento de San Juan Bautista, eso significa que estamos justo en la plenitud de los tiempos para recibir al Señor. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es recibir al Señor y empezar a conocer lo que Él nos enseña. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Recuerden que también pueden hacerlos
por interno, como he recibido bastantes, y se los agradezco porque eso significa que hay buen interés, que sus almas están muy activas, que están ahí recibiendo sedientas de agua, de vida, de luz, para crecer como un árbol y poder dar frutos en algún momento. También han enviado las imágenes de sus apuntes. He recibido muchas, así que también se los agradezco muchísimo, porque para mí no es un trabajo tener que revisarlas, sino que es un disfrute poder compartir con ustedes eh, lo que en realidad es de nuestro Señor. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Hermano Francisco, soy María Palma. Quizás suene muy ignorante, pero bueno, le agradezco mucho sus cursos. Em, yo soy ignorante y no sé si este es el momento o para un momento posterior, pero me gustaría tener más explicación sobre la revelación. ¿Qué, qué es exactamente? ¿Qué significa la revelación o cómo se da? ¿A eso se refiere? Sí, sí, ¿qué significa? Y cuando se dice la fe, nuestra fe es revelada. Eh, yo tengo problemas para asimilar eso. O sea, fue revelada a todos estos profetas, de qué modo, eh, cómo podemos creer en eso. No sé, es un dogma de fe y tenemos que creerlo. No sé, tengo problemas a ese respecto. Ujú. Sí, la comprendo porque no es algo, no se sienta abandonada al respecto, porque es algo que es propio a las personas hacerse esa pregunta, porque no es natural, no es natural la revelación, es sobrenatural. Entonces, con las cosas sobrenaturales, sobre todo nuestra generación moderna, no tiene mucha experiencia de lo sobrenatural y de lo espiritual. Entonces, cuando una persona de nuestra época le hablan de algo espiritual, piensa en que cualquier otra cosa, en el Reiki, o si no, cosas de, no sé, como películas o cosas como cultos extraños, de cosas raras. Las personas hoy en día no tienen formación espiritual. Por ejemplo, este tipo de cosas que hemos estado viendo, la mayoría de las personas hoy en día no las conocen, no las conocen. Y eso genera un vacío ahí. Y de hecho, precisamente eso es lo que estamos intentando, Dios mediante, llenar, y hasta donde podemos, dentro de nuestros límites, para poder continuar transmitiendo a nuestro Señor Jesucristo y que las generaciones futuras no lo pierdan, porque nuestra generación que ya fue dañada, y nosotros la mayoría nos criamos en familias que eran muy laxas, muy relajadas en términos de decir, no, que él decida cuando sea grande, que él crea lo que él quiera y cosas así, pero después a los chicos se los termina comiendo el mundo y nunca aprendieron nada. ¿Y qué pasa con esas almas? Lamentablemente se pierden, sencillamente se pierden. Y eso es una pena muy grande, que hay que estar orando por ellas. Bueno, volviendo el punto que usted menciona de la revelación. La revelación significa que Dios le dice al ser humano, Dios se muestra al ser humano.
Porque hay distintas formas en que Dios se muestra al ser humano. La forma más evidente y sencilla es a través de la creación misma. La creación misma es imposible que sea hecha por el azar, como piensan muchos, como materialmente, como una cosa, como que la materia se juntó y se empezó a revolver y por fuerzas cósmicas, así del universo y cosas así, se ordenó y nació la vida y después la conciencia y la mente. Eso es imposible. Y de hecho los científicos de más alto calibre ya lo saben, no se puede hacer. El ADN es tan perfecto que tiene cada célula que eso no puede haber sido producto del azar. Eso está hecho por una inteligencia. Y esa inteligencia es divina. Y eso se llama el verbo divino. Dios crea a través del verbo. En el principio, cuando nosotros, si por ejemplo nosotros vemos en el Génesis, vemos que están presentes las tres personas inmediatamente. ¿Cómo? Dice, Dios en el principio creó el cielo y la tierra y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas del abismo, etc. Y cuando Dios crea con la palabra. Hágase. Hágase la luz. Hágase. Está ocupando el verbo. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaban trabajando. Cuando se le presenta a Moisés, a Abraham, algunas Biblias traducen 3 varones o 3 ángeles. Bueno, se le presentan 3 personas. Y Abraham se postra en tierra y le dice, mi Señor. Y cada vez que les habla como que fuera una persona, pero tiene delante 3. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, Dios se está revelando al ser humano de distintas maneras. Como decía, a través de la creación es la forma más evidente. Hay reinos, hay una organización en la naturaleza que delatan, por decirlo de una forma, delatan que han sido hechas, porque no pueden ser casuales. A nivel de el orden de las fuerzas de la naturaleza, también no pueden ser casuales. No hay casualidad, hay causalidad. No es casualidad, es causalidad. Entonces, esa es la forma más simple y es a la que han llegado todas las tribus normalmente, por ahí han tomado ese camino. Pero Dios quiso, para poder sanar el pecado, revelarse y empezar a trabajar con el ser humano. Y así es como se le revela a Abraham, así es como se le revela a Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiente. Y cuando cuando Dios le dice que tiene que ir a hablar con el faraón y que tiene que liberar a ese pueblo que está prisionero porque ese pueblo le pertenece y que él va a trabajar con ese pueblo, entonces Moisés le dice, bueno, pero ¿de parte de quién les digo que voy a ir? ¿Y quién me mandó? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Y ahí da una pista clave, que es, como les decía al principio también, Dios nos ha permitido saber de Él poquitas cosas, pero esas poquitas cosas son muy valiosas. Y una de las más importantes es que nos dijo a través de Moisés que Él es el que es. Es decir, Él es el ser supremo.
Entonces, cuando nosotros sabemos que Él es el Ser Supremo, nosotros eso nos permite calzar con otros conocimientos también. Por ejemplo, con Aristóteles, que era un griego que vivió 300 años antes de Cristo y que en su libro de la metafísica, con su pura cabecita de hombre, empezó a sacar conclusiones y llegó a que tenía que haber un Dios que fuera inteligencia y que moviera el mundo con la fuerza del amor. Él no sabía cuál era, cómo era. Lo extraño es que, permiso, lo extraño es que Aristóteles, siendo un griego pagano, a este libro me refiero, es la metafísica de Aristóteles. Es un libro clásico de filosofía, básico, fundamental. Él, siendo un pagano griego, debería haber dicho Zeus, porque para los griegos Zeus era el dios más grande. Si hubiese sido un romano, hubiese dicho Júpiter, y así. Pero él no dijo, no le puso nombre. Y no dijo que había que hacerle un culto, ni prenderle velas, ni incienso, ni no dijo. Como que se trató de que estaba llegando a un punto de que él ya no sabía. Solamente se percató de que había un Dios, tiene que haber necesariamente un Dios en el origen, que sea origen de todo esto. Y él es el origen del ser, porque él estaba buscando el origen del ser. Y ese es el Ser Supremo. Entonces, así se va revelando. Por ejemplo, ahí el Ser Supremo se revela a Moisés diciendo: yo soy el que soy el que sostiene el ser. La existencia se sostiene en el ser. Y nosotros somos porque Él es. Luego se va revelando a los profetas, se les revela en sueños, les habla, y la más grande revelación, que es la encarnación misma del Verbo, que es lo que desde donde vamos a empezar a trabajar desde la próxima clase. Ahora, ese tema del origen del ser, el origen y el ser supremo, si tiene esa inquietud, le recomiendo que le dé un vistazo a una clase que está grabada que se llama Filosofía para Católicos. Y que en la primera clase empieza hablando de eso, del origen, del ser, de cómo el mundo en el que vivimos, el universo, necesita que necesariamente hay un origen. Si quiere me escribe y le mando el link para que no lo tenga que andar buscando, porque no se puede perder ahí en el canal de donde nosotros respaldamos los cursos y los materiales. Si quiere me manda un mensaje y le mando el link directo. Asimismo, también otras personas que tengan más preguntas, también envíen todas las que quieran y, como les digo, son recibidas con mucho gusto. Así es que eso de momento, hermanos. En la próxima clase ya vamos a entrar con nuestro Señor Jesucristo directamente y, como se podrán imaginar, ahí hay mucha tela que cortar. Eso de momento, hermanos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.